Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Estamos en nuestro segmento Ideas de Libertad, espacio donde presentamos y debatimos principios y temáticas del liberalismo clásico. Me acompaña como parte del panel Carlos Cobo, director ejecutivo del IEP. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, Danilo, y un saludo a nuestro invitado del día de hoy. Carlos. En este programa contaremos como invitado especial con Héctor Ñaupari, poeta, ensayista, prologuista y comentarista de libros, conferencista internacional y además abogado con estudios superiores de maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú y de doctorado en la Universidad de Salamanca. Héctor, bienvenido a este espacio. Bueno, muchas gracias, Danilo, muchas gracias a ustedes, a la gentileza de tener la deferencia de invitarme, a Carlos también, con quienes acabamos de partir hace unos meses, una magnífica, corta, breve, pero muy intensa reunión en Riobamba. Conocí por primera vez, aunque he ido a vuestro país, al Ecuador, que quiero tanto, en muchas oportunidades y siempre invitado por el IEP. Un gran saludo a Dora Dampuero, bueno, a Joselo y a todo el equipo del IEP, que siempre tiene esta digamos, tarea comprometida, ¿no? Este compromiso intenso por las ideas de la libertad que yo también profeso y, digamos, a la orden para poder atender sus preguntas. Muchas gracias. Gracias también por acompañarnos. Justamente, bueno, en este espacio queremos hablar sobre su libro, La libertad en el corazón y otros ensayos, que fue el que vino a presentar en enero, en la última ocasión que nos acompañó. Y bueno, quisiera empezar preguntándole, la libertad está presente en toda la obra, la encontramos en el título del libro, y además este libro está dedicado a todas las mujeres y hombres de América Latina que viven sin libertad. Entonces, al publicar esta obra, ¿qué es lo que esperó al concebirla? ¿Qué es lo que espera transmitirle a sus lectores? Bueno, lo primero es el desafío que nosotros abordamos, digamos, casi de una manera permanente en general en la región y en particular en nuestro país, es que es la eterna vigilancia de la libertad, ¿no? Es decir, lo segundo, y porque cuando tú lo has señalado muy bien, como tiene distintas aristas y reflexiones, muchas de ellas culturales, es decir, referidas fundamentalmente al tema de la cultura, la educación, por supuesto también como no la economía, es concebir a la libertad como un todo integral, es decir, no hay parcelas, ni compartimentos estancos, ni cercas, ni muros entre los diversos conceptos de libertad, ¿no? Digamos, una de las cosas que siempre me ha parecido tan extraña es que se reclame siempre que la libertad de prensa deba ser irrestricta y que la libertad empresarial tenga pues tantos controles, tantas fisuras y tantas reglamentaciones, cuando son ambas, todas y cada una de esas manifestaciones partes de la misma libertad. Lo que yo espero fundamentalmente con ello es que los jóvenes latinoamericanos en general, los lectores, que se acerquen a mis artículos en general, a mi obra por diversos motivos, ya sea por conocer la literatura, la cultura, el estado de la opinión pública en América Latina, sepan que de lo que se trata es de defender la idea de la libertad como un modo de vida saludable, justo, razonable, que otorga paz, prosperidad y seguridad y bienestar a los latinoamericanos cuando es ejercida sin cortapisas, cuando es ejercida sin restricciones ni cesuras, ¿no? Es un modo de vida, es decir, no estamos hablando aquí, y eso, mis ensayos pues son en este caso del libro que tú sobre el que estamos conversando, son de los últimos 5 años, ¿no? Entonces yo veo ciertamente con preocupación los retrocesos, los devenires y las idas y venidas de las ideas de la libertad, cuando de lo que estamos hablando fundamentalmente es no me voy a cansar de repetirlo, de un modo de vida en el que nosotros seamos, como dice la poesía de Walt Whitman, los capitanes de nuestra alma, los dueños de nuestro destino, que seamos dueños
de nuestro trabajo, el resultado de nuestros trabajos, ¿no? Que seamos dueños de nuestras vidas, de nuestras haciendas, de aquellos que producimos o que intercambiamos. Y eso, obviamente, en países macondianos, ¿no? O sea, intoxicados del realismo mágico, como es el caso de los países de nuestra región, a veces es una tarea titánica y poco comprendida, ¿no? Listo, Héctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y mucho, pues, por estar tocando este tema de tu libro. Uno de tus artículos, ¿ya? Y tú ahorita hablaste que estás viendo un retroceso de las ideas de la libertad, de gran parte estoy de acuerdo. Y tú en uno de tus artículos señalas que el Estado de Derecho agoniza en América Latina. Yo, de hecho, estoy de acuerdo con la navegación ecuatoriana de Socariano, ¿ya? Pero ¿qué consideras que esto es así? ¿Y qué deberíamos hacer? Bueno, yo lo que creo es que hay que hacer una gran labor docente, es decir, a ver, el Estado de Derecho no son normas instauradas en piedra, completamente alejadas de la realidad cotidiana de los latinoamericanos, entre ellos los más vulnerables y entre ellos los más pobres. Es todo lo contrario, es decir, la obediencia a la ley, al Estado de Derecho, el respeto de los derechos fundamentales, es una obligación que no admite, digamos, procedencias económicas ni raciales, etc. Esto en cuanto no solo a la defensa de sus libertades, esto es la defensa de la libertad de palabra, de la libertad de obra, de la propiedad privada, de la libertad de opinión, de la libertad de trabajo, de la libre iniciativa individual, sino además y también el hecho de que así como nosotros tenemos libertades y derechos, también tenemos responsabilidades y obligaciones de consumo, es decir, que forman parte de esa misma estructura y deben formar parte de nuestra realidad cotidiana. Es decir, lo que ha pasado en la historia de la civilización occidental es que nosotros más o menos hemos descubierto, más o menos nos hemos tropezado, más o menos hemos instituido este catálogo de derechos o este catálogo, digamos, de libertades negativas, de prohibiciones, ¿no es verdad? Como decía fundamentalmente Isaiah Berlin, ¿no? De libertades negativas, ¿no? No harás daño a tu prójimo, no mentirás, no robarás, no estafarás, ¿no es cierto? Ese conjunto de SOBA, es decir, tiene como resultado el progreso, la paz, la civilización, la ausencia de la agresión violenta, del ejercicio de coacción violenta contra otro, ¿no? Lamentablemente lo que nosotros tenemos en América Latina es este paulatino retroceso que va de la mano de las personas, es decir, va de la mano de los latinoamericanos, como en el caso de Chile, que cree que un día despertaron y se sintieron todos moscovitas de 1917, ¿no? Es decir, instauraron un proceso constituyente que era completamente ajeno a sus realidades en esta última etapa, básicamente de ya refundaciones que van más allá del sentido común, de la racionalidad, ¿no es cierto?, de la lógica elemental de convivencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que promover con relación al Estado de Derecho es que constituye la lógica elemental del respeto a la convivencia pacífica, a la concordia cívica, ¿no es cierto?, y a la tolerancia que existe entre personas que, digamos, que pueden tener ideas diversas, pensamientos diversos o proyectos de vida distintos, y que todos ellos deben ser respetados con la única salvedad de aquellos cuyo propósito en la vida es lesionarnos, abusar de nosotros, estafarnos, en fin, alterar ¿cómo se llama?, la sincronía del buen comportamiento ciudadano. Es decir, creo que nosotros debemos, como liberales, empatar la idea del Estado de Derecho y la defensa de la libertad con el buen comportamiento ciudadano, porque el liberalismo no es otra cosa que el respeto al prójimo, el respeto al otro, que importa además el reconocimiento del respeto a uno mismo y además el reconocimiento del otro como uno igual, titular de los mismos derechos que yo, titular de las mismas libertades que yo, pero al mismo tiempo también de las mismas responsabilidades y obligaciones. Bien, en su libro también ofrece recomendaciones para los liberales que buscan posicionarse como una alternativa a las opciones que usualmente encontramos en la arena política. ¿Cuáles deberían ser los principales elementos que debería tener presente un liberal a la hora de incursionar en la política? Yo creo que el primero de todos es la vocación de servicio. Es decir, la política, para poder diferenciarnos
de los politicastros y los populistas de derecha y de izquierda, la política los liberales la debemos concebir como un servicio al ciudadano. O sea, nosotros instituimos a la política, entramos a la política, o deberíamos entrar a la política con un solo propósito, que es servir, ¿no es cierto? Pero también, obviamente, son muchas manifestaciones de servir. El ejercicio de la política, obviamente, es proceloso, es complejo, ¿no? Requiere un conjunto de aptitudes, de astucias y de audacias que son propias de su campo, y eso es pertinente también señalarlo, ¿no? O sea, hay un conjunto la política es también y esencialmente gestos, pero también representa acciones y políticas a seguir. Uno no puede disociar una cosa de la otra, no, porque la política es palabras, es gestos, es acciones, es reivindicaciones, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que no hay mayor reivindicación fundamentalmente que el de la libertad, sobre todo en ámbitos y grandes estamentos de nuestras sociedades donde esa libertad no existe, ¿no? Donde la libre iniciativa individual es permanentemente hostigada, es permanentemente acosada, donde efectivamente no se le da la importancia necesaria, y yo creo que esa aptitud y vocación de servicio debería ser fundamentalmente la tarea primera de los liberales que se dedican a la política. La segunda, cómo no, es enfrentar la política con astucia y con audacia. Obviamente estamos, en este caso, para no cometer los errores del primerizo, del recién llegado, ¿no es así? Es decir, tenemos que efectivamente mirar que tenemos frente a nosotros populistas que viven esencialmente del presupuesto y son capaces de recurrir a la mentira, al doble discurso e incluso al crimen, ¿no? Para poder alcanzar el poder. Al final del día, de lo que se trata es que el liberal en el poder debe buscar como propósito desmenuzarlo, recortarlo, ¿no es cierto? Transferirlo, devolverlo a los ciudadanos, en tanto que los populistas quieren o lo que desean, o su propósito político es fundamentalmente concentrar el poder y permanecer en él el mayor tiempo posible, ¿no? De ahí esa diferencia gravitante, diría yo, vertebral y quintesencial que debería guiar el paso de los liberales por la política. Listo, pero Héctor, yo le pregunto, y siguiendo con el tema de los liberales en la política, porque muchas veces los políticos, digamos, tienen incentivos para ofrecer bastante, porque al final del día no serán responsables, tienen incentivos para ser corruptos, porque saben que no van a ser o no van a tener que pagar con los daños de serlo. Esto no deja en todo caso a los liberales. Los liberales no queremos el día, no sé, controlar la vida de los demás, estarnos metiendo en esto. Más bien son otros los que se deciden justamente porque saben que no serán responsables, a diferencia de muchos de nosotros. Entonces, ¿cómo combatimos eso? ¿Cómo evitamos que los liberales desprecien también, o que les guste la política, desprecien a los políticos y sus actuaciones? Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Incentivar justamente la entrada, entonces, de los liberales. Yo creo que fundamentalmente, a ver, primero que es una tarea de responsabilidad moral, o sea, hay un ejercicio de salvación cívica en cuanto al ingreso de los liberales a la política. Yo creo que fundamentalmente un gran problema, un elemento fundamental con el tema de la corrupción es obviamente la sobreabundancia de reglas, permisos y concesiones, que es el verdadero incentivo para ejercer los mecanismos de corrupción que además es una detentación del poder del Estado. Es decir, el Estado, al otorgar reglamentos y permisos, y en fin, es decir, al multiplicarse cada nicho administrativo, cada nicho reglamentario que genera, es fundamentalmente un foco de corrupción. Y yo creo que, digamos, quizás antes de entrar o en el momento de entrar, concomitantemente a ello, hay que considerar efectivamente eso. Es decir, que la tarea frente a la corrupción, frente a la economía criminal, es fundamentalmente de combate, ¿no? Y lo segundo, yo creo que esencialmente es tener como aliada a la población. O sea, digamos, hombre, hay en la parte más profunda del corazón de los bueno, no del todo,
elaborar un discurso, digamos, que sea coherente, que pise tierra, que tenga un sentido de realidad, para poder alcanzar realmente esa empatía. Es decir, hay que también efectivamente trabajar mucho en aquello que Adam Smith llamaba la empatía, la coincidencia en las vicisitudes de la otra persona, en las carencias y sobre todo los anhelos de nuestros prójimos, ¿no? Es decir, ahora, digamos que eso sea inmediato o en la próxima elección, yo creo que todo parte por tener un plan, ¿no? Es decir, yo creo que todo parte por tener una visión, por efectivamente identificar a quienes quieran ejercer esos liderazgos y luego el propio devenir de las cosas nos va a dar las lecciones que nosotros necesitamos en cada momento en que participemos. Lo que no podemos hacer es obviar la batalla simplemente no participando en ella, es decir, perdiendo por walkover, ¿no? O sea, podemos equivocarnos, obviamente somos seres humanos falibles, no somos perfectos, ¿no? Estamos llenos de defectos y contradicciones, pero eso no significa que simplemente obviemos el tema y pasemos de él, ¿no? Porque la política en eso es como la física, todo espacio vacío se llena, ¿no? Hay que ver efectivamente, por ejemplo, el cambio que está, por lo menos el cambio en el sentir de la opinión pública argentina que está logrando fundamentalmente Javier Milei. Es decir, es cuando de lo que se trata fundamentalmente es de dar un mensaje claro, un mensaje sin cisuras, un mensaje bien amoblado y que no efectivamente tenga miedo de reconocer una identidad, ¿no? Un gran problema que nosotros hemos tenido en América Latina son las centro-derechas vergonzantes, ¿no es cierto? Que tienen miedo de asumir fundamentalmente su propia identidad en pro y en defensa de la libre iniciativa individual, en pro y en defensa de los derechos fundamentales de las personas, en pro y en defensa de la libertad empresarial y de la libertad de mercado, de llamar fundamentalmente a las cosas por su nombre, ¿no es cierto? Y de fundamentalmente devolver ese poder, esas facultades, ese ejercicio al Estado, a los ciudadanos antes que al Estado. Héctor, para terminar, quisiera centrarme también uno de los artículos que se encuentran en el libro, en el cual usted hace un llamado de atención para las nuevas generaciones. Y esto además conectándolo con otro artículo que me gustó mucho, que es ese que se titula El espejo de Zabalita, en el cual menciona que no hay que buscar culpables en otros, sino que de alguna manera debemos reconocer también nuestra responsabilidad en la situación que vivimos. Entonces, ¿cuál sería su recomendación en cuanto a la posición que deben tener los jóvenes en las circunstancias en las que actualmente vive la región? Yo creo que la gran tarea de los jóvenes en América Latina es acabar con el socialismo del siglo XXI, no formar parte de él, ¿no? O sea, yo creo que ahora, más que nunca en la historia de la humanidad, todo el conocimiento está a un clic de distancia. Es decir, todo el conocimiento está... Los jóvenes ahora pueden asistir a una clase en tiempo real, pueden conectarse a el libro, aquí un conocimiento real, lo que no existía para los integrantes de mi generación, que no dista mucho de la de los jóvenes actuales. Es decir, hoy día los jóvenes de América Latina no pueden alegar ignorancia. O sea, yo creo que ahí hay un tratamiento que debe ser severo, es decir, severo en el sentido de que no se puede decir yo no sabía, o a mí me engañaron, o yo no sabía que esto iba a conducir a esta circunstancia. Es decir, no estamos en 1917, no estamos en 1922, que fue el año en que, hace 101 años nomás, que escribió Ludwig von Mises el socialismo, cuando toda la civilización occidental era socialista y creía que era el único camino. Han pasado 100 años, montañas de cadáveres, regímenes absolutamente opresivos, en el que ninguno de los jóvenes actuales que promueven el socialismo en nuestra región estaría dispuesto a vivir, o por el cual estaría dispuesto a luchar. Es todo lo contrario. O sea, se trata fundamentalmente de, otra vez, ser los dueños de nuestros propios destinos, lo que implica ejercer nuestra libertad con intensidad y aceptar las responsabilidades que de ello dimanen.
¿no? Un gran satírico inglés, George Bernard Shaw, decía que la libertad es responsabilidad y por eso tantos le temen o no quieren ejercerla, ¿no? Y entonces hay que tener valentía, coraje y resolución, porque el mundo del futuro siempre va a ser, y en este caso de los jóvenes, a los que ellos les espera, siempre va a ser de los resueltos y de los audaces. Bien, bueno, me parece un gran cierre para este programa. Le quiero agradecer en nombre del JEP, Héctor, por habernos acompañado. Claro que sí, Danilo. Carlos, estoy, por supuesto, encantado de una vez más de atendernos por estos medios magníficos que obviamente el capitalismo creativo proporciona, ¿no es cierto? No olvidemos eso. Yo quisiera que mi última reflexión sea, evidentemente, todos estos maravillosos inventos que nos rodean son fruto de la creación humana. Es decir, nosotros no los hemos tomado de los árboles, nos han aparecido como el birlibirloque de un mago. Es decir, son resultado del esfuerzo, la creatividad, el talento y la estética de los seres humanos en pro de las mejoras de sus semejantes. Y creo que eso constituye fundamentalmente lo que el capitalismo creativo significa y por ende, visto como contrarreloj, visto como contraejemplo, la pobreza, la miseria, la ausencia de mecanismos tecnológicos y creativos en las sociedades que no son libres, ¿no? Así que apostemos por la libertad, hay que apostar por la libertad siempre y creo que es la llave con la que los jóvenes pueden acceder a un futuro mejor, más brillante y con mayor progreso. Perfecto, nuevamente gracias Héctor, gracias también a todas las personas que nos acompañan semana a semana viendo este programa. Nos vemos en una próxima edición de Contrapunto Liberal. Aquí a la orden. Un abrazo.